En la sesión anterior estábamos verificando esta parte de, bueno, las interrupciones, ¿de acuerdo? Y les decíamos que de alguna manera, bueno, pues las interrupciones se pueden todavía subclasificar dependiendo de quién las genera y de en qué nivel de abstracción se están generando. Entonces, definíamos por ahí algún tipo de interrupciones que hacen referencia al software, ¿de acuerdo? Y dentro de estas, bueno, hacíamos referencia a unas interrupciones muy específicas que se llaman llamadas al sistema. A partir de ellas, bueno, verificábamos la parte de llamadas al sistema operativo de disco, en el caso del 2, y llamadas al sistema básico de entrada y salida, el famoso BIOS. Decíamos que cualquier programa que se ejecute en nuestra computadora, al final de cuentas, es secuencial. Sin embargo, dentro de esa secuencia se puede poner en pausa para poder ejecutar subprogramas o subtareas, y eso era lo que estaban ejecutando las interrupciones. Ahora, a partir de esas interrupciones, bueno, se accede a procesos o a subprocesos con una función muy específica que va a desarrollar el procesador, ¿vale? ¿Apoyándose de quién? Bueno, dijimos de estos dos sistemas, tanto BIOS como sistema operativo de disco. Ahora, entran en juego ahí otras características. ¿Cómo es que se transfiere la información desde el disco duro a la memoria y posteriormente cómo de la memoria se transfiere a los registros de propósito general? Y hemos analizado este proceso dentro del el ciclo de ejecución de cada procesador. Sin embargo, bueno, pues ahí nos hace falta una pequeña piececita para armar el rompecabezas, y es esto relacionado a los modos de direccionamiento. Le pido a Javier si tiene a la mano ahí su infografía de modos de direccionamiento, que nos la pueda compartir. ¿Sí me escuchó, Javier? Sí, profe, déjeme checarlo tantito. Correcto. Mientras tanto, José Manuel Retana tendrá a la mano su infografía. Apenas estoy abriendo el archivo, profe. ¿Quién ya lo tiene abierto? Jaime, de pura casualidad, ya lo tendrá. Sí, Inge. Compártanlo, por favor. Te escuchamos. Si activas tu micrófono. Perdón. Bueno, yo encontré varios modos de direccionamiento. El primero es el implícito, que es donde no es necesario poner ninguna dirección, ya que el propio código lo reconoce. Y pues también se conoce la dirección de los operandos a los que se debe acceder o con los que se quiere operar, es decir, no es necesario ponerlos. Otro es el inmediato, que es donde en la instrucción está incluido el operando y su valor es fijo. Se puede utilizar para alguna operación aritmética o para definir constantes o variables. El directo o absoluto, que es donde el campo del operando en instrucción contiene la dirección en memoria donde se encuentra el operando. Este operando pues reside en la memoria y su dirección es dada por el campo de la dirección de la instrucción. El indirecto, que contiene una dirección de memoria en la que se encuentra la dirección del operando. El absoluto, que es como que contiene una dirección de memoria y que se encuentra en la instrucción y pues no se puede cancelar. Los de registro, que especifican operandos que están en los registros, valga la redundancia, y los operandos están en registros que residen dentro de la CPU. Los indirectos mediante registros,
que es donde el campo del operando de la instrucción contiene un identificador de registro en el que se encuentra la dirección del operando. Es decir, en este modo el campo de la dirección de la instrucción da la dirección en donde la dirección se almacena en la memoria. Una dirección efectiva pues es la dirección de la parte de la instrucción más el contenido del registro del procesador. Los de desplazamiento, que combinan el modo directo e indirecto mediante registros. El de pila, que se utiliza cuando el operando está en memoria y en la cabecera de la pila. Se basa en estructuras de pila, que son las LIFO, y están marcadas por el fondo de la pila y el puntero de la pila. Es un tipo de modo implícito y solo se utilizan las instrucciones determinadas, las cuales son push, que es poner un elemento en la pila, y pop, que es sacar un elemento de la pila. Y pues también encontré lo que son relativos a registros bases, que calcula la dirección efectiva como la suma del contenido del registro y un cierto desplazamiento, que siempre será positivo. Registros relativos a un registro índice, que es el contenido del registro el que indica el desplazamiento que se produce a partir de una dirección de memoria. El relativo al contador del programa, que consiste en direccionar una posición de memoria usando como registro base el contador del programa. El funcionamiento es análogo y el direccionamiento. El indexado con autoincremento o autodecremento, que permite ya sea un incremento o decremento de la dirección final del registro según diferentes casos. La instrucción de salto con direccionamiento absoluto, que consiste en cargar en la PC el valor que se especifica. Y la instrucción de salto con direccionamiento relativo, que es parecida a la anterior, solo que el salto es relativo al PC. Y el direccionamiento paginado, que se encuentra dividida en varias páginas o bloques de igual longitud, y pues para obtener las direcciones necesita un indicador de página o IP en un registro específico de propósito general de la máquina, y una dirección de la palabra, que es en el campo de la instrucción, y pues concatenando o uniendo ambas partes se forma la dirección completa. Ok, Jaime. Bueno, las últimas tres ya son la aplicación de instrucciones muy específicas, pero bueno, las primeras sí corresponden, ¿no? De alguna manera. Nos está hablando de movimientos de información entre, al final de cuentas, la memoria y los registros, ¿de acuerdo? Estos ejemplos que nos coloca ahí, bueno, a lo mejor no le dio mayor énfasis, pero bueno, son muy importantes. Ahorita los vamos a analizar con más detalle. Gracias por su información, Jaime. Ya estarán listas las otras personas que les comenté. Ya está listo José Manuel. Sí, profe. Adelante, José Manuel. ¿Se puede ver? Ya se puede visualizar. Lo escuchamos. Bueno, yo puse lo que primero fue un concepto global sobre los modos de direccionamiento, que son diferentes maneras de especificar un operador dentro de una instrucción de lenguaje ensamblador. Un modo de direccionamiento especifica la forma de calcular la dirección de memoria efectiva de un operador mediante un uso de información contenida de registro y o constante, contenida dentro de una instrucción de la máquina o una parte. De ahí tenemos los tipos de direccionamiento, que sería uno de registro, que sirve para especificar operando que está en el registro. En este caso sería el registro de proceso, estará dentro del código de operación implícito. Este modo de direccionamiento no es necesario para ninguna dirección de forma explícita, ya que el propio código de operación se conoce la dirección de los
operando al o a los que se desean acceder o con él o los que se quieran operar. Sería como ejemplo de la pila. También tenemos el de inmediato, que es especificado en las instrucciones mismas. En otras palabras, es una instrucción de modo inmediato que tiene un campo de operando de una vez de un campo de dirección. El campo de operando contiene el operando actual que se debe utilizar el conjunto con la operación especificada en la instrucción. Y bueno, son útiles para utilizar los registros de un valor constante. El indirecto que contiene una dirección de memoria en la que se encuentra la dirección efectiva del operando. Si hace referencia a un registro de máquina, la dirección de memoria. Dirección efectiva que consiste en el dato dará que es en este registro, y hablaremos de la dirección indirecto a registro. En este caso sería el código de operación, va con la dirección de memoria y ahí lo direcciona. También está la de directo o absoluto, que es el campo de operando de la instrucción, contiene la dirección de memoria donde se encuentra el operando. Aquí estaría dentro de la memoria, ya estaría la operación o lo que está operando, vaya. El indirecto mediante registro, que es un campo de operando que de la instrucción contiene un identificador de registro que se encuentra la dirección efectiva del operando, que va al registro adentro de un procesador, iría en la memoria, y de la memoria estaría dentro del operador. Y la direccionamiento paginado, que es la memoria que se encuentra actualmente dividida en páginas o bloques de igual longitud, que contiene las direcciones que se necesita, que sería la IP, que es un registro específico o de propósito general de la máquina, y un DP, que es el campo CD de la instrucción. Ok, pues la información es casi idéntica, y no es que hasta fue del mismo sitio, ¿verdad? Este, la misma situación ahí, por ejemplo, esta parte de direccionamiento paginado, bueno, ya son funciones muy específicas. Los primeros que comentó sí corresponden a lo que vamos a estar verificando, y ahorita hacemos un análisis de ellos. Gracias, José Manuel. Javier, ¿tendrá algo diferente o es algo muy similar? Encontré, me parece que 10 tipos diferentes. Bueno, A ver, compártanos. 10 sí. Ah, mm, Loisa y dice que el modo de direccionamiento se utiliza sin declarar ninguna dirección, ya que Aún no se ve, operaciones que permíteme lo tantito. utilizan ya conocen la... bueno. Todavía no carga. Ah, De hecho, ya dejaste de compartir. sí. Ah. Así sí, ¿verdad? ¿Ya se ve, profe? ¿Está cargando? Bueno. Listo, ahora sí. Sí, correcto, ya se ve. Lo hice a mano, y bueno, el primero que tengo es el implícito y dice que este modo de direccionamiento se utiliza sin declarar ninguna dirección, ya que los que lo utilizan ya conocen la dirección en la cual se encuentra el operador que se va a utilizar. Y tengo en este modo de direccionamiento se declara directamente el valor el operando en instrucción. El directo
El operador hace referencia a una dirección especificada en la instrucción, la cual puede ser escrita de dos formas, como un registro o como una posición en la memoria. Para utilizar un registro basta con escribir el nombre del registro, operando para la operación. Para utilizar una posición en memoria y es necesario escribir el valor de la posición entre el... Aquí tengo que mop AX, BX, bueno, coma BX se establece como el dato de la dirección de B como operando. Y aquí hay otra en el que el direccionamiento se escribe entre corchetes. Y luego el indirecto que dice el operando se utiliza como una referencia de un dato que se encuentra almacenado en una posición de... Para esto, el operando debe especificar un registro entre corchetes, el cual contiene la dirección de memoria a la que se desea acceder. Y aquí tiene un enunciado en el que mop bx entre corchetes ax contiene la dirección a la que se desea acceder y este valor se asigna a bx. Después tengo el indexado en el que el operando hace referencia a una posición en memoria, la cual puede ser expresada utilizando un número, el cual es sumado a un registro como un índice respecto a la dirección de memoria. Aquí tenemos mop ax, 100, 1, 2, 3, 4h más 12. En este caso, 1, 2, 3, 4h es la dirección base y 12 es el registro utilizado como índice. Luego tengo el relativo y en esta se declara el operando como el valor de un registro entre corchetes al cual se le aplica un desplazamiento, es decir, se le suma un valor que indicará indicada por... Tengo que mop ax en el que bx contiene la dirección base y 2 es el desplazamiento que se utilizará. Luego tengo el direccionamiento a página base. En esta forma de direccionamiento, de direccionamiento paginado, la página base es fija. Otro tipo de direccionamiento, que es el direccionamiento a la página presente. Este tipo de direccionamiento también es llamado a página corriente, en el que el número de la página está definida en la parte alta del PC. Con este modo se le puede considerar la página en la que se encuentra la instrucción. Y luego tengo otros dos últimos, que es el registro de página. Este modo de direccionamiento es utilizado por el programador para obtener programas cuyos datos sean independientes de la dirección, con la condición de que el registro puntero de página sea cargado previamente con un valor que depende de la zona del programa en ejecución. Y por último tengo el direccionamiento de bit, que utiliza una combinación de nodos de direccionamiento, dirección, registro indirecto o indexado para individualizar la posición de memoria o el registro donde se encuentra, considerar y un código de 3 bits dentro del código de operación especifica el bit en cuestión. Y bueno, esos son los que yo encontré. Ok, se vuelve un poquito complejo y ahí entenderlo, no se alcanzan a apreciar bien, pero bueno. Pasa la misma situación, los últimos que está agregando ya son muy específicos y bueno, esta parte de los modos de direccionamiento depende de alguna manera del conjunto de instrucciones que maneje el dispositivo
y también del tipo de dispositivo del que se esté hablando. Les voy a compartir por ahí un swipe, ¿vale? Y lo vamos a estar analizando ahorita en esta sesión. Me dicen cuando puedan ver mi pantalla. ¿Ya le pueden visualizar? Sí, ya sabes. Correcto. Bien. ¿De qué estamos hablando aquí? Si alcanzan a apreciar la imagen que está en el fondo y que se va alejando, pues ya me está hablando ahí del espacio de memoria y también me está hablando de los registros del procesador. Aquí los está colocando como EBX, SX, EDX, porque está hablando de una arquitectura de más de 16 bits, ¿no? Una arquitectura de 32 bits ya tiene este tipo de registros. Sigue siendo CX, DX, nada más que les agregan la letrita de E, de extends, ¿sale? Una extensión del registro básicamente dice, los primeros 16 bits los sigo manejando de la misma manera como en el Intel 8086 y posteriormente, bueno, el otro espacio, los otros 16 o 48 bits que se agreguen, los voy a manejar como un espacio extra. Me está hablando de cómo transferir, al final de cuentas, direcciones de memoria o información que está en la memoria a estos registros del procesador. Recuerda que el procesador solamente atiende la información que llega a partir de los registros, ¿de acuerdo? Entonces, se tiene que transferir forzosamente los operandos de una instrucción, ¿sale? De la memoria a el procesador. Entonces, ¿qué necesito analizar aquí? Bueno, pues cómo se va a realizar esa transferencia de información al final de cuentas. Podemos definir un modo de direccionamiento como eso, como una transferencia de datos o instrucciones de la memoria a los registros del procesador, ¿vale? ¿Qué debo de considerar? Bueno, debo de considerar algo que son los segmentos, que ya los estuvimos analizando. Y algo que nos comenta aquí, primero que nada, dice que nos indican el límite de un párrafo de memoria, ¿vale? Entonces, ya veíamos más o menos cómo es esta parte del límite. Dice, tenemos un conjunto de direcciones específicas para poder desarrollar cierta actividad, ya sea instrucciones o ya sean datos de preferencia, y posteriormente si tú quieres un segmento de pila o un segmento extra. Algo que tengo que definir también ahí, dice, para el caso del procesador de referencia que utilizamos, que es el 8086, dice, voy a tener esos segmentos hasta de 64K. Recuerden que 64K me está representando, al final de cuentas, 65.535 direcciones posibles de memoria, ¿vale? No quiere decir que siempre ocupe esos 64K. A veces puede ocupar menos, a veces puede ocupar un poquito más y ahí tendré que invocar a un segmento extra, por ejemplo, ¿vale? Otra cosa que comenta aquí, dice, se puede tener cualquier número de segmentos para direccionar un segmento en particular. Basta cambiar la dirección en el registro del segmento y de esa manera lo podría hacer. Entonces, ¿qué debo de tomar en cuenta aquí? Pues esto, ¿no? Para poder ubicar la información, yo tengo que dar la dirección. Recuerda, estos son direccionables por el nombre y todo lo de acá va a ser direccionado por una referencia a un índice o en su defecto a un identificador, como en el caso de las variables. Los segmentos principales, bueno, ya los hemos analizado, segmento de código, segmento de datos y segmento de pila, direccionables a partir de los registros CS, DS o SS, o si los cambiamos a español, segmento de código, segmento de datos, segmento de pila y segmento extra, ¿vale? Entonces, recordar aquí nada más esto que ya analizábamos, ¿no? Al final de cuentas, cuando tú cargas tu programa en la memoria RAM, se va a estar reorganizando en estos pequeños segmentos, donde van a estar las instrucciones, donde van a estar los datos. Si requieres un espacio con una estructura de pila para poder ordenar la información, bueno, lo generas, y también un segmento extra en dado caso que la cantidad de instrucciones o la cantidad de datos no quepan en el lugar que asignaste. Ya nos dio una información, nos dice que estos segmentos llegan a ser de 64K, es decir, de 65.535 direcciones, ¿vale? ¿Qué otra cosa debo de considerar aquí? Dice, necesito considerar algo que se llama un desplazamiento de segmentos. Dice, en un programa todas las localidades de memoria están referidas a una dirección inicial, como lo comentábamos, ¿no? El registro, por ejemplo, en este caso el registro del segmento de código, me está apuntando a donde comienza este espacio de direcciones, ¿sale?
Y posteriormente, pues también voy a saber en dónde termina. Eso era lo que hacíamos como mapeo. ¿Sí? Dice, la distancia en bytes desde la dirección del segmento se define como un desplazamiento, ¿vale? O un offset. Para referir a cualquier dirección de memoria en un segmento, el procesador combina la dirección del segmento en un registro de segmento, valga la expresión, con un valor de desplazamiento. Es decir, si la dirección comienza en 1.000.000, para que tú no vayas direccionando cada vez 1.000.000, 1.000.001, 1.000.002, 1.000.003, 1.000.004, dice, solamente tomas la referencia de inicio más un desplazamiento. Ese desplazamiento puede ser un índice, más 1, más 2, más 3, más 4. En algún momento les hacía la analogía, cuando nosotros contabilizamos, pues muchas veces se nos hace muy complejo ir mencionando todos los números, ¿no? Empiezas 0, 1, 2, 3, 4, 5, llegas al 100, por ejemplo, y cuando llegas al 100, dices 101, 102, 103, 104, a lo mejor al inicio, pero posteriormente dices, bueno, si ya llevo 100, vuelvo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, por ejemplo, y si te preguntan en qué número vas, dices, voy en el 12 ahorita y ya llevaba 100 previamente, entonces voy en el 112. Ocurre algo muy similar con la forma en la que se direccionan los espacios de memoria. Dice, mantienes una dirección inicial. Recuerda que estas direcciones, en el caso de las memorias de hoy en día, pues se van al orden de los billones o de los trillones, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, estar recordando números tan extensos es bastante complejo. Dice, solamente recuerda uno que está en el registro y posteriormente ve desfasándote más uno, más uno, más uno, ¿vale? O puedes desfasarte indicando este valor en un registro o puedes desfasarte indicándolo en una dirección de memoria, ¿vale? Entonces, esto que estoy haciendo al final de cuentas es un modo de direccionamiento, es una forma en la que yo voy a transferir la información de la memoria RAM a los registros de ser necesario. Y entonces aquí vienen algunas especificaciones. Dice, los registros del procesador se emplean para controlar instrucciones en ejecución, manejar direccionamiento de memoria. Permíteme tantito. Ok, entonces, los registros del procesador se emplean para controlar instrucciones en ejecución, manejar direccionamiento de memoria y proporcionar capacidad aritmética, ¿vale? Entonces, ese es el principal funcionamiento, almacenar, y dentro de esa información que almacenan, pues pueden ser direcciones de memoria o de alguna manera, pues tener datos como tal para realizar operaciones aritméticas. Esto ya lo sabemos, son direccionables por medio de un nombre, ¿de acuerdo? Los modos de direccionamiento indican la manera de obtener los operandos o datos y transferirlos a los registros del procesador, ¿vale? Entonces, eso es lo que me está indicando el modo de direccionamiento, una forma en la que yo voy a traer la información necesaria para que se desencadene una operación. Recuerda que los operandos, bueno, son las partes que requiere un operador en su lado izquierdo y en su lado derecho, en el caso de las aritméticas, para realizar la instrucción, ¿vale? Ahora, pueden ser clasificados o pueden ser nombrados de la siguiente manera. Estos son los más usados. Los otros que ustedes comentaban por ahí ya se van a aplicaciones muy específicas. Entonces, tengo direccionamiento de tipo registro o direccionamiento de registro. Tengo direccionamiento inmediato, direccionamiento directo, indirecto mediante un registro, ¿sale? Direccionamiento directo por registro base, direccionamiento indexado y direccionamiento indexado respecto a una base. Estos son los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7 modos de direccionamiento más utilizados, ¿vale? Para el caso del Intel 8086. Ahora, por ahí ustedes manejaban uno que es implícito. ¿Qué pasa con ese implícito? Pues ni siquiera se considera como un modo de direccionamiento porque al final de cuentas ya lo tiene inmerso la instrucción, ¿no? Entonces, quien lo va a entender y quien lo va a generar va a ser el propio CPU, ¿vale? Y bueno, ¿qué está ocurriendo aquí con esta parte? Dice, el tipo de direccionamiento se determina en función de los operandos de la instrucción. Es decir, ¿qué voy a recibir en esa instrucción para saber a cuál se está refiriendo? La instrucción más utilizada para transferencia de datos, pues va a ser esta de MOV que ya habíamos comentado por ahí en las otras sesiones, ¿vale? Todo se trata de un movimiento. Y
Pues lo que tengo que considerar con esta instrucción mov es que uno de sus operandos es el destino, que va a ser la primera parte. Separado de una comita voy a estar indicando el otro operando, que va a ser el origen. Es decir, de dónde viene la información y a dónde quieres llevar la información. ¿Sale? Independientemente que esa información represente un dato o represente una instrucción. ¿Vale? Es decir, este mov puede estar llamando a otra instrucción o a otra función. ¿Vale? Ahorita vamos a ver cómo funciona esa parte. Entonces vamos a analizarlos aquí. Dice direccionamiento de registro. La característica que tiene este dice que ambos operandos son un registro. Suena muy, muy lógico, ¿no? Hasta muy como definición de Larousse, ¿no? Entonces, mov AX, BX, dice transfiere el contenido de BX en AX, ¿vale? Entonces, el origen es BX, el destino va a ser AX. ¿Qué va a ocurrir con esto? Dejen compartir toda mi pantalla para mostrar el bloc de notas de clase. Sale pues. ¿Qué ocurre con este direccionamiento de tipo registro? Básicamente tú tienes estos dos espacios de almacenamiento, ¿sale? En tu procesador, tu registro X, tu registro BX. Recuerda que los puedes manejar a la mitad, ¿no? Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 posiciones, tú las puedes manejar como un subregistro de alguna manera. Dejen marcarles este color y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Las otras las puedes manejar como si se tratara de otro registro. ¿Vale? Lo voy a dejar de esa manera. Recordar aquí nada más, dijimos, al momento que se reorganizan estos registros, esta parte va a ser la parte alta o la parte high y esta va a ser la parte low o la parte baja. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo único que va a cambiar? Pues el nombre, si este es AX, entonces este sería AH, ¿vale? Que sería una parte del registro y este sería AL. Con el caso de B pasa la misma situación, BH y BL. Ahora, me está indicando este modo de direccionamiento lo siguiente. Dice, yo quiero que tú hagas una instrucción, mover, destino, la instrucción para transferencia. Ya vimos que esta instrucción, pues al final de cuentas se encuentra en el conjunto de instrucciones del procesador, que ya analizábamos la sección anterior, ¿no? Iba a la hoja de especificaciones y ahí encontrábamos diferentes instrucciones que puede atender el procesador, el famoso niveliza, ¿vale? Independientemente de que sea CISC o sea RISC, pues vas a tener un conjunto bien definido de instrucciones. Y este mov es una de ellas. Entonces, al momento que estoy hablando de este direccionamiento de tipo registro, me dice tanto el origen como el destino, se trata de registros. Si yo le dijera mover a BX, a X, estaría diciéndole básicamente, ¿el origen quién es? El origen es AX, entonces la información que tenga AX, vamos a suponer que AX tuviera 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y los demás en 0. Esta información de alguna manera tuvo que haber llegado a X, ¿no? ¿De qué forma? Bueno, pues previamente hubo una instrucción que almacenó esta información. Puede ser el resultado de una operación, puede ser cualquier información. La cosa es que el registro ya tiene esta información ahí almacenada. Cuando el procesador se encuentra con esta instrucción, con esta de aquí, va a ocurrir una situación, me va a decir, desencadena una función. La función que tienes que hacer es transferir la información que se encuentra aquí al registro BX. Entonces, básicamente me va a decir, a ver, la información tendrá que viajar así una a una, sin mayor detalle, ¿vale? Si aquí tienes un 0, aquí también te voy a colocar un 0, aquí te voy a colocar un 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, aquí un 1 y todos los demás en 0, ¿vale? Eso es lo que está haciendo este tipo de transferencia, ¿sale? No está involucrando todavía la memoria, está involucrando que tanto el origen como el destino se trate de registros del procesador. Solamente movió la información. Si te das cuenta es como hacer una copia, ¿no? Esto es lo equivalente a tener algo así, mira. ¿Sale? Si tuviéramos un lenguaje de alto nivel, tú dices, por ejemplo, int
una variable que se llame AX y a X le dices igual. Vamos a suponer que fuera ahí a ver, 128, 256 menos 1, 500, este es el 510 si no me equivoco. Corrobórenme, transfiéranlo a decimal. Si no me equivoco, este es el 510. Y luego tú le dices int bx, punto y coma. No lo inicializas. O lo inicializas en 0, por ejemplo. Y luego me dices, ok, bx es igual a x. Básicamente esto es lo que está haciendo esta función. Igualarlo, ¿no? Dice, si x es igual a 510, entonces bx es igual a, básicamente, tendría que ser lo mismo, ¿no? No borras la información, simplemente la duplicas, ¿vale? ¿Para qué? Porque por ahí va a haber algunas funciones o algunas interrupciones que requieran de esta información. ¿Sí queda clara esta parte de lo que está haciendo este modo de direccionamiento? Sí, profe. Vale, pues. Entonces, continuamos con cuál otro viene. Dice, además de tener un movimiento de ese tipo donde los dos son registro, tú puedes tener un direccionamiento inmediato. ¿Qué es lo que va a indicar este? Dice, cuando el operando de origen, ¿sale? Es decir, el que está del lado derecho, es una constante. Es un valor que tú puedes ingresar por el teclado, es un valor que tú vas a definir antes de utilizarlo, ¿no? Entonces, y aquí me marca el ejemplo, dice, tú puedes mover a X un valor, ¿cuál? En este caso el 500. Entonces, este modo de direccionamiento registro cambiaría, ¿no? Ahora tendría que ser un modo de direccionamiento inmediato, ¿vale? ¿Qué va a pasar con el inmediato? Dice, mándale una constante, mover a X. Voy a utilizar siempre la X porque es como el acumulador, pero puede ser BX, EX, DX, el registro que tú quieras, el nombre que tú quieras, siempre y cuando tú le transfieras un valor numérico. Vamos a transferirle, por ejemplo, el 20 para algo rápido, ¿sale? Observa que no le está colocando ninguna otra característica, solamente le pasa el valor. Ahora, puede que tú se lo transfieras de esa manera o puede que lo transfieras de esta otra manera. Mira, mover a X, 0FH, ¿vale? 0FH. Aquí tú le estás transfiriendo el valor como si fuera decimal. Aquí tú le estás transfiriendo el valor como si fuera hexadecimal. Incluso lo podrías hacer en binario, ¿no? Le podrías decir mover a X, vamos a ponerle, si fuera no sé, el 15, tendría que ser 1, 1, 1, 1 y indicarle por aquí que es binario, ¿vale? De esa manera tú podrías transferir un valor constante a un registro. ¿Qué es lo que va a estar haciendo esto? Déjenme copiar este. Lo que va a estar desarrollando es la siguiente función. Dice, no sé de dónde provenga el valor, a lo mejor desde el teclado, desde cualquier otro sistema, pero yo sé que el valor que tú quieres mover es, en este caso, el 20, por ejemplo, ¿vale? Y este 20 tú lo quieres almacenar aquí. Dado que AX ya tiene cierta información, al momento que tú le dices que almacene el 20, lo que va a hacer con esa información que tiene previamente, pues es borrarla, la va a actualizar, ¿no? ¿Qué valor quiero? El 20, entonces el 20 básicamente debería tener 0, 0, 4, 8, 6 y en 0. 0, 0 y 0. En un lenguaje de alto nivel le estarías diciendo a x igual a 20, ¿no? Eso es lo que me está diciendo aquí, x, 20. Lo está transfiriendo. Ahora, ya te digo, lo puede entender de esta manera o lo puede entender a partir de su codificación en hexadecimal o lo puede entender a partir de su codificación en binario, ¿vale? La única característica que debes de contemplar es que el origen siempre sea un valor que tú asignas, una constante. Ojo, aquí se me pasó algo, mencionar algo previamente.
debo de considerar que cuando yo realice movimientos, los valores que estoy asignando de origen sean del mismo tamaño que el del destino. ¿A qué me refiero con ello? Déjenme colocarlo más abajo. Si yo colocara aquí una instrucción que dijera, por ejemplo, mover a H, puede ser mayúscula o minúscula, no hay detalle, a H, coma, BX, aquí hay un detalle. ¿Por qué? Porque lo que tú me le estás diciendo a esta información es, déjenme copiar aquí este registro, control V. Tú le estás diciendo, transfiere la información de todo este registro aquí solamente a esta partecita de aquí, ¿vale? Y si te das cuenta va a ocurrir un problema porque me va a decir, oye, ¿tú quieres que yo transfiera 16 bits a 8 bits? Pues me va a decir, ¿sabes qué? Esto está mal. Esto yo no lo puedo hacer. Sin embargo, si yo dijera mover a BX, AH, ¿qué ocurriría? Me está diciendo ahora que yo transfiera un pequeño espacio, o sea, lo inverso, ¿sale? Solamente la parte alta del registro, es decir, solamente esto, que yo lo mueva a cualquier parte del registro. Entonces, normalmente lo que ocurriría sería esto, mira, ¿sale? Sí te lo va a permitir hacer y lo que va a hacer es tomar los primeros 8 bits del registro, ¿vale? Lo movería aquí. Este es el de acá y el rojito era la línea de acá, ¿vale? Entonces, en este me diría, ¿sabes qué? Esto sí se puede. Sin embargo, no te recomiendo que hagas esto. ¿Por qué? Porque muchas veces llega a haber un conflicto en el que va a decir, ¿qué tal si tú lo que querías hacer era mover esta parte alta a la misma parte alta, pero del registro BX? Como tú le indicaste esto, pues aquí borró la información que tenías en este espacio y a lo mejor la requerías posteriormente. Normalmente debes de considerar que siempre sean de la misma dimensión. Entonces, para que no existiera un detalle aquí, lo que tú tendrías que hacer es decirle mover la AH, mover a BH, perdón, coma. ¿Para qué? Para que en su momento lo que hiciera esto, pues sería mover la parte alta, es decir, esto de aquí, directamente a la parte de aquí, ¿sale? O bien, podrías intercambiarlo, ¿no? La parte alta, mandarla a la parte baja, o viceversa, la parte alta, mandarla a la parte baja, ¿vale? No habría mayor detalle, pero sí debo de considerar que siempre sean de las mismas dimensiones, ¿vale? Entonces aquí, considerar que tanto origen como destino considerar que los operandos sean del mismo tamaño. ¿Sale? Eso es lo único que debo de estar verificando. Si no, por ahí voy a tener varios detalles al momento que ya esté programando esta situación. Me va a decir, oye, tú quieres mover tal información a tal lugar y no es compatible, pues me va a mandar ahí un mensajito. ¿Vale? Entonces, considerar esta situación, modo de direccionamiento inmediato. Transferir una constante directamente a un registro, ¿vale? Luego dice, además de tener un modo de direccionamiento registro y uno inmediato, puedes tener un direccionamiento directo. La única característica es que ahora dice, el operando es una dirección de memoria. Puede ser especificada con su valor entre corchetes o bien mediante una variable definida previamente. Aquí tengo un ejemplo, dice mover a bx, 1000. ¿Sale? Y aquí viene el ejemplito gráfico. ¿Vale? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, en este caso ahí dice 1000, pero si tuviéramos aquí una transacción de esta información, déjenme la dibujo también para que no haya detalle. Direccionamiento directo. Dice uno de los operandos es una dirección de memoria. Y le pongo mover a AX, entre corchetes, un número. Esto es como cuando definías apuntadores en C, ¿vale? No sé si por ahí recuerden o han utilizado alguna vez esa parte.
En lugar de guardar un valor, tú guardas la dirección de memoria, ¿vale? Y posteriormente extraes el valor. Entonces, lo que ocurre aquí con esto, pues es básicamente, dice, si tú ya tienes tu memoria RAM por acá, es tu RAM, y dentro de tu RAM tú ya tienes direcciones y por ahí tienes una dirección muy específica que va a ser la dirección 1000, ¿vale? Este es un número de dirección, decimal o hexadecimal, el que tú quieras. Y aquí en el interior tienes, por ejemplo, el valor FF, que sería el 255. Dice, tú lo puedes transferir aquí a un registro. ¿Cómo? Pues de esta manera, indicando entre corchetes esta dirección. ¿Qué haría esa instrucción? Pues básicamente haría algo como esto. Dice, aquí está mi registro y acá está mi dirección de memoria. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta dirección? Almacenar aquí este valor. ¿Vale? ¿Qué haría esto en su momento? Bueno, me va a decir, ¿sabes qué? Mueve la dirección 1000. ¿Y qué es lo que tiene la dirección 1000? Al final de cuentas tiene FF, entonces me estaría diciendo 1, 1, 1, y ahí tendría la primera F. 1, 1, 1 y 1, y ahí tendría la segunda F. ¿Qué hago con lo demás? Queda en 0, ¿vale? Ahora, puede que lo haga directamente por la dirección de memoria o puede que lo haga con el nombre asignado a una variable previamente. Es decir, a lo mejor esta variable se llamaba variable 1, ¿vale? Si yo dijera entonces mover a x, b1, ¿sale? Estaría causando el mismo efecto. ¿Por qué? Porque B1 al final de cuentas recuerda que toda variable que tú definas es un espacio que estás reservando en memoria, ¿vale? Entonces B1 es lo mismo que tener la dirección que 1000, nada más a partir de un identificador, pues llamémoslo más accesible, ¿no? Para no recordar todas las direcciones, pues le pones un nombre, un apodo, ¿sale? Entonces este identificador estaría devolviéndome el mismo valor que sería el FF. Eso es lo que está realizando este modo de direccionamiento directo. Dice, además de eso, bueno, pues ocurre una situación que te muestra aquí. Dice, normalmente, pues cuando tú declaras una dirección, pues no va a ser a lo mejor de 8 bits, puede ser de más, ¿no? Ya veíamos por ahí en algún momento que en el caso, por ejemplo, de Java, tener un entero, pues al menos requiere 32 bits. Y si cada dirección de memoria pudiera almacenar 8, pues requerirías 4 direcciones. Aquí está ocurriendo algo similar. Dice, voy a mover a AX la variable tabla. ¿Qué es la variable tabla? La variable tabla son estas dos direcciones, la 001 y la 002. ¿Vale? Al momento que tú haces esta transferencia, fíjate lo que está haciendo. Dice, mover a X tabla. Entonces apunta a donde comienza la primera dirección, la transfiere, BB, y posteriormente transfiere el resto, mira. Transfiere el BB y después transfiere la dirección 02 a A. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tabla es un espacio de ¿qué? De 16 bits. ¿Sale? 8 en este espacio o en esta dirección y 8 en la dirección 2. ¿Vale? ¿Sí se entiende ahí esa parte? Levanten su manita si vamos bien hasta ahí. Manténganla levantada. Llevamos 1, 2, 11. Al final de cuentas es como tener dos contenedores, ¿no? Como si tuvieras dos vasos, en uno tienes agua y en el otro, ¿no? Entonces, si quieres agua en los dos, pues la transfieres. ¿Vale? Aquí pasa lo mismo, nada más cambia el nombre de los contenedores. ¿Sale? Por registros y por direcciones de memoria. Estoy haciendo nada más eso, transferencias. 16, vale, pues vamos bien entonces hasta ahí. Ya pueden bajar su manita. Dice, además de eso, dice, puedo tener otro tipo de direccionamiento. Dice, ahora un direccionamiento indirecto mediante registro. ¿Qué va a ocurrir? Dice, en lugar de que tú me indiques, ¿sale? Una dirección en un valor específico, tú me lo vas a asignar a partir de un registro. Es decir,
En este ejemplito que estábamos mostrando, direccionamiento indirecto mediante registro, lo que me está indicando es lo siguiente. Dice, continúas haciendo un direccionamiento directo al final de cuentas, ¿vale? Pero no lo vas a hacer completamente como lo hiciste aquí. Ahora, lo que tú tendrías que hacer, dice, copiar, déjenme copiar esto. A ver si lo puedo copiar. No lo copió. Vale, pues. Dice, aquí, permítanme tantito. Dice, si tú quieres transferir esta dirección hacia acá, ¿sabes qué? No lo vas a poder hacer directamente. ¿Por qué? Porque algunas instrucciones te van a poner un límite, ¿no? Te van a decir, ¿sabes qué? Tú no puedes acceder directamente, pero si me pasas la información, yo se la transfiero, ¿no? Así como cuando vas y le dejas un recado a alguien. No lo puedes ver ahorita, pero pues déjame la información y yo se la paso. Eso sería un direccionamiento indirecto mediante registro. Entonces, previamente tuvo que haber dicho, mover a BX, por ejemplo. ¿Qué voy a moverle a BX? La dirección 1000. Pues ahora sí, ya le voy a decir mover aquí incluso ni siquiera le tendría que decir a lo mejor hasta la dirección, ¿no? Le diría mover BX 1000, nada más el número de dirección y decirle mover a AX, coma, ahora, al momento que lo meto en los corchetes y le digo BX, este 1000 lo está convirtiendo en la dirección, ¿vale? Entonces aquí en el BX simplemente transfirió al registro BX como aquí un valor, ¿sale? Como si fuera una constante, el 1000, y posteriormente lo mete en corchetes y le dice, ah, ok, entonces lo que tú quieres que yo transfiera es BX, ¿sale? ¿Vale? Ese 1000 se transfirió a este BX y BX tomó el valor del 1000. Simplemente lo que va a hacer, pues va a llegar y va a transferir la información. Este cuate de intermediario, ¿sale? Este es un intermediario. ¿Para qué te digo? En algunos casos de algunas instrucciones te limitan. ¿Por qué? Porque en algún momento puedes causar algún conflicto con el registro, ¿sale? Entonces, para no causar esos conflictos con el registro y las direcciones de memoria, pone a alguien que se asegure de que la información fluya de manera correcta. Eso es lo único que está haciendo este direccionamiento indirecto mediante registro. Poner un intermediario para que funcione, ¿vale? Mira, aquí te lo estaba indicando también de esta manera. Dice mover a X, BX, dice donde BX al final de cuentas está apuntando a qué? A esta dirección, ¿sale? Y posteriormente se transfiere el valor de esa dirección, ¿no? BB y después AA, ¿sale? ¿Por qué? Pues al final de cuentas todo esto es una variable, ¿no? Dice, almacena en la dirección apuntada por BP el contenido de CX. Puede ser de manera inversa, no hay mayor detalle, ¿de acuerdo? Recuerden que puedo cambiar el origen y el destino sin mayor problema, siempre y cuando sean del mismo tamaño. Direccionamiento por registro base, ¿vale? Ahora, dentro de los registros de propósito general, nosotros teníamos que el registro X pues tiene una función sugerida, que es un registro acumulador. El registro BX tiene una función sugerida que es registro base como tal. Y también tengo algunos otros registros, ¿no? Por ejemplo, el BP, que es un registro base de pila, un registro apuntador a la base de la pila. Recuerda que la base es como el número donde inicia la información y posteriormente, bueno, pues puedo tener un índice, ¿vale? Aquí estaría el ejemplito, dice, cuando el operando está en la memoria en una posición apuntada por BX. Entonces, BX o BP, al que se le añade un determinado desplazamiento. Lo que hacíamos en esta parte de aquí, ¿no? Yo tengo ya el segmento ubicado y después para no ir recordando todo el número T, me voy desplazando en él. Eso es lo que está haciendo este modo de direccionamiento, ¿vale? Dice BP está apuntando a la dirección 001A. Entonces la dirección 001A es esta dirección de memoria. Pero no quiero que accedas a esa información, sino que ese sea el punto de partida y después le sumas un valor para recorrerte dos posiciones, mira, 1, 2, y entonces comience a transferir el valor de ¿quién? De la posición 001C. La 001C me está indicando que esta es una variable, ¿no? Que tiene BB a A y lo transfiere a AX, ¿vale? Entonces,
Esto va a funcionar normalmente para ese tipo de direccionamiento, como en el caso de los segmentos, ¿no? Yo tengo un número base o tengo un número de inicio y después ya nada más le voy sumando la dirección a la que yo quiera acceder. ¿Cuándo funcionaría algo como esto? Cuando tienes, por ejemplo, un arreglo, ¿no? Cuando tienes un arreglo, lo que tienes es, por ejemplo, el arreglo de enteros. Y el arreglo de enteros te está apartando varias direcciones de memoria. En su posición 1 a lo mejor son estas dos. En su posición 2 son estas dos. En su posición 3 serían las siguientes dos. Algo similar está haciendo aquí, ¿no? ¿Sale? ¿El registro cómo se llama? El registro inicia en BP. ¿En qué índice? En el direccionamiento por registro base. Posteriormente viene otro, mira, un direccionamiento indexado, dice, cuando la dirección del operando es obtenida como la suma de un desplazamiento, ¿sale? El desplazamiento, como lo indicó acá, más un índice. Y para el manejo de índices, tengo ahora ASI y ADI, ¿sale? También son registros de propósito general, pero para manejo de índices, ¿sale? Un índice para datos y un índice para pila, ¿sale? DI, Data Index, SI, Stack Index, ¿sale? Índice de datos, índice de pila. Y aquí viene el ejemplito, dice, mover a X, tabla es una variable al final de cuentas que se alojó aquí en la memoria, y dice, y además una posición de índice, dice, en la posición de tabla, es decir, en el registro tabla o en el arreglo tabla, si lo quieres ver así, ¿vale? En su posición de I, cuando DI, ¿cuánto vale? DI vale 4, mira, ¿sale? Me está dando la dirección. Dice, tabla comienza desde la 001 hasta la 006, entonces, tabla pues ya conoce todas estas direcciones. Ahora quiero que te ubiques específicamente en la que te apunte de ahí, que es la 04. Y la 04 pues, sería esta de aquí, ¿vale? O más 4, mira. Esto está haciendo lo mismito que acá, mira. BP más 2. Nada más que en lugar de colocarle ahora la dirección, le está colocando el identificador o la variable, ¿no? La variable es tabla más 4. Y le transfiere la información. ¿Sí se están entendiendo estos? Levántenme su manita o si hay alguna duda. Isaín dice que sí. Los demás, si hay duda, díganme en dónde. Ocho dicen que sí, 10 dicen que sí. Ojalá que sí sea cierto, ¿eh? Porque de esto lo vamos a aplicar ya ahorita que empecemos a programar. Y bueno, otro de los más generales dice, además de que lo puedas indexar respecto a un índice, también dice lo puedes indexar respecto a una base. Entonces, cuando la dirección del operando se obtiene de la suma del registro BP, ¿sale? De un índice SI y opcionalmente un desplazamiento. Por ejemplo, mover a X, tabla en su posición BP, ¿de acuerdo? BP ese rato te apuntaba aquí a la 01, 01A, y luego dice todavía de esa 01A más DI, y a lo mejor acá DI me apuntaba a la 04. Entonces va a ser un doble desplazamiento, ¿vale? ¿Para qué? Pues te digo, muchas veces recordamos un valor de comienzo y posteriormente nada más queremos desplazarnos en ese conjunto de instrucciones que tiene ese mismo valor, ¿vale? Es para no estar acordándote de las direcciones completas, sino simplemente recuerdas como una referencia, ¿no? Quieres ir, por ejemplo, a, no sé, a la casa de un amigo y a lo mejor no te sabes la dirección, entonces dices, pues llegando a la tiendita de Don Chuy, das vuelta a la derecha y 2 casas después. Algo así está haciendo esto, ¿sale? ¿No te acuerdas cuál es la dirección de tabla? Entonces, de tabla más 2, ¿sale? Entonces, la tiendita de Don Chuy y 2 casas a la derecha o 4 casas a la derecha, ¿vale? Ya sabes dónde está la tiendita de Don Chuy, es una referencia a lo mejor global para todos, suponiendo, y posteriormente pues dices, a ver, a la derecha, estoy en la tiendita de Don Chuy, y ya te mueves 2 casitas y ahí llegas a tu lugar, ¿sale? Eso es lo que está haciendo este tipo de direccionamiento. Ahora, estos que te coloco aquí son los más utilizados. Sin embargo, una vez que comenzamos a programar, los que más nos interesan son estos, ¿sale? El de tipo registro, el de tipo inmediato y el de tipo directo. Estos de acá los estaremos viendo cuando entremos a manejar
arreglos en lenguaje ensamblador, ¿vale? Ahorita de entrada, los que nos interesan son estos de aquí. De tipo registro, inmediato y directo, ¿vale? Entonces, de alguna manera, con eso lo que estamos armando es esto, ¿no? En la sesión 3, nosotros verificábamos esto. Sin que cargue un poquito. Tarda un poco esto. Nosotros manejábamos esta información, decíamos, cuando yo ejecuto un ciclo de instrucción, lo que hace el ciclo de instrucción es la búsqueda de información en la memoria, la transfiere a los registros del procesador, los decodifica y los ejecuta. Entonces, esta herramienta que nos permite transferirlo es el modo de direccionamiento, ¿vale? Si no existiera ese modo de direccionamiento, pues no sé dónde ubicarlo. Por eso vimos esto, ¿no? Cómo está la memoria, cómo se organizan los programas en la memoria y después ahora, ¿cuál es la herramienta que me permite hacer esto? El direccionamiento, ¿vale? Y ya veíamos aquí algunos ejemplos, mira, movimiento del origen al destino y para que se puedan ejecutar estos, dice yo necesito interrupciones que permitan hacer llamadas al sistema, ¿vale? Entonces casi ya tenemos armado todo, ya sabemos cuáles son todas las herramientas, incluso aquí ya veíamos algunos, ¿no? Ya estábamos viendo estos tipos de direccionamiento, mira. Te decía, yo tengo que transferir la información, entonces, pues mediante un movimiento, ¿vale? Ahora, ¿qué me hace falta verificar? Por ahí les dejé también que verificaran algo que se llama la estructura del lenguaje ensamblador, ¿vale? Entonces, todo esto que tenemos son las herramientas. Lo que viene ahora, pues es una estructura del lenguaje. ¿Para qué? Para que yo pueda entender este tipo de instrucciones. Del lenguaje ensamblador. ¿Qué debo de considerar? Dice, normalmente todos los lenguajes manejan ciertas palabras reservadas que te permiten indicar ciertas características. En el caso de Java, pues por ejemplo, una de las estructuras que maneja siempre es que todo va dentro de una clase, ¿sale? Las acciones siempre van dentro de un método y los atributos, bueno, pues se tienen que definir con un tipo de dato, ¿sale? Aquí va a ocurrir algo similar, nada más que aquí la estructura del lenguaje ensamblador dice, todo lo que tú describas en este lenguaje deberá estar contemplado en cualquiera de estas características. ¿Cuáles son las características? Pues dice, las características que tú debes de contemplar o las estructuras, aquí le voy a poner, o estructuras, serían las siguientes. Dice, debo de tener primero que nada algo que se conoce como directivas, ¿vale? Dentro de sus investigaciones, ¿qué encontraron que hacían las directivas? ¿O para qué servían las directivas? ¿O todavía no lo hacen? ¿Qué hacen las directivas? Controlan las acciones que realiza el programa. Ok. Indican al ensamblador cómo debe de efectuarse el programa. Por ejemplo, indican cuándo inicia y cuándo termina. Ok, perfecto, ¿no? Dice, al final de cuentas, una directiva es algo que te da una instrucción de cómo. Entonces, una directiva es una preconfiguración o indica una preconfiguración. ¿Sale? ¿Configuración de qué? Pues como lo está diciendo, dónde inicia el programa, por ejemplo, y dónde termina, ¿sale? ¿Qué tipo de dato, ¿sale? O qué tipo de variable está definiendo. Características, entonces, de preconfiguración del programa. Para que posteriormente se pueda ejecutar de manera correcta. Entonces, escribir, ¿sale? Eso es lo que hace una directiva y esta es una de las principales características que yo debo de tomar en cuenta. Dice, todo en un lenguaje ensamblador puede ser una directiva. Ahora, sin embargo, solamente cuando me indique una preconfiguración lo voy a tomar como tal. Ejemplos de directivas. Dice, yo tengo algo que se llama segmento, ¿sale?
puedo encontrar una palabrita que diga seg, ¿sale? Eso me está indicando que genere un segmento. Básicamente la instrucción que me está dando para la preconfiguración es algo como esto que yo tengo aquí, ¿no? Al decirme segmento, dice aparta un espacio, ok, y luego me va a preguntar, ¿de qué tamaño quieres que lo aparte? Ok, quiero que apartes un tamaño o un segmento de tamaño mediano, por ejemplo, o pequeño o small. Normalmente nosotros vamos a ubicar este, seg small, ¿sale? ¿Y para qué quieres ese espacio o para qué quieres ese conjunto de direcciones? Ah, bueno, pues, por ejemplo, quiero que lo definas como el modelo de datos. Entonces le puedo decir algo así como esto. Segmento. Ay, caray. Me puso aquí como una tablita. Segmento model smart. Aquí hay una directiva, ¿sale? Esto lo que va a hacer es venir a la memoria. Dice, la directiva me dijo que le aparte un espacio en la memoria. ¿De qué tamaño quieres el espacio? Pequeño. ¿Y cuánto es pequeño? Ah, ok. Dependiendo del dispositivo ya vas a ver. Y a lo mejor para el Intel 8086 dijimos que los segmentos eran de 64K. Entonces, aquí le va a decir, apártale 64K de direcciones. Eso le estaría diciendo esta directiva. O bien le puede decir un tipo de dato, por ejemplo. Y en el tipo de dato le tendría que decir, en lugar de decirle entero, doble, aquí le va a decir db, ¿sale? Data byte. Y la instrucción pues decía, a ver, bueno, ¿cómo quieres que se llame? Se va a llamar variable 1. La directiva le va a decir de qué tamaño es, de data byte. Y luego le va a preguntar, ¿quieres que almacene algo? Ah, pues sí, por ejemplo, el 8. ¿Qué está haciendo este DB? Simplemente le está diciendo, haz un espacio, ¿sale? Que tenga 8 posiciones. No va a caber ahí. ¿Sale? Y esto ponle B1. Eso están haciendo las directivas, preconfigurar. Recuerda que, por ejemplo, tanto los espacios en memoria como los identificadores que les das a esos espacios en memoria, pues normalmente se declaran antes de ser utilizados. Entonces, eso hace la directiva, ¿no? Antes de utilizarlos, te los preconfiguro. ¿Para qué? Para que puedas echar manos de ellos. Otra de las estructuras que va a manejar el lenguaje ensamblador serían las instrucciones. Retomando al nivel ISA, ¿sale? Es decir, las instrucciones que puede ejecutar el procesador, dice, yo te las puedo respetar siempre y cuando estas estén definidas ya por el fabricante, ¿sale? Entonces, definidas normalmente por el fabricante del dispositivo. Llámese procesador, microcontrolador, ya vimos en dónde las puede encontrar, ¿no? Entonces, esto van a ser también otra estructura. Y ya vimos un ejemplo de ellas, ¿no? Simplemente la parte del mover, ¿sale? Estas, pues puede ser el mob. Además del mob, puede ser, por ejemplo, sumar, una d, ¿sale? Un restar, un subtraer, ¿sale? Un multiplicar, un dividir, un XOR, por ejemplo, no sé, cualquier cantidad de instrucciones que tenga el nivel ISA. ¿Vale? Y bueno, pues la configuración de ellas ya sabes para qué es, ¿no? Pues para ejecutar una acción, ¿sale? Retoman el nivel LISA, son definidas por el fabricante y ejecutan y permiten ejecutar una operación. Se van a definir como una operación. ¿De qué sea la operación? Pues ya no importa si sea suma, resta, multiplicación, división, add, or not. Al final de cuentas están ejecutando eso, una operación. Ay, ya no sé escribir. Bueno, por hacerlo rápido, ¿verdad? Permiten ejecutar una operación. ¿Qué otra cosa voy a tener además de directivas e instrucciones? Dice, puedo tener algo que se van a llamar etiquetas. ¿Sale? El tamaño era 20.
puedo tener otra cosa que van a ser etiquetas. ¿Para qué me van a servir las etiquetas en el caso del lenguaje ensamblador? Dice, definen subrutinas de instrucciones. ¿Sale? Eso es lo que va a ser una etiqueta. ¿Qué característica tiene? Su principal característica es cualquier palabra seguida de dos puntitos. Esto te la voy a marcar en otro color. Esa es una etiqueta. Cualquier palabrita que tú quieras, pero siempre y cuando sea seguida de estos dos puntitos. Ejemplos de ellas. Ay, me puso una carita feliz. Qué cosa tan rara. Ah, ya sé por qué, por el... Ya. Entonces, cualquier palabrita, a lo mejor la palabrita puede ser iniciar, ¿sale? Todavía no es una etiqueta hasta el momento en el que le digo dos puntitos. Esto se convertiría en una etiqueta. ¿Y qué va a pasar con esa etiqueta? Bueno, pues a lo mejor esa etiqueta lo que me está definiendo, ¿vale? Es un conjunto de instrucciones. Por aquí a lo mejor puedo tener la instrucción mover a x, 09, luego mover a bx, 10, y luego por ejemplo acá add, b1, 2, ay, perdón, me pasa una coma, ¿vale? Cuando tú quieras ejecutar estas instrucciones, pues ya no vas a invocarla una por una. ¿Qué le vas a decir? Iniciar. Iniciar engloba a todas ellas, ¿vale? Por eso dice, define subrutinas de instrucciones y la característica es que es cualquier palabra seguida de esto, ¿sale? Además de definir subrutinas de instrucciones, permiten identificar segmentos o... Sí, lo voy a manejar como... Bueno, no es que se va a confundir el término. Permiten identificar puntos específicos del flujo de un programa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo puedo estar cambiando el flujo, es decir, es de manera secuencial. Si en algún momento quiero regresar, a lo mejor ya venía ejecutando una instrucción que está por acá y le digo, mediante otra instrucción, iniciar, lo que va a hacer es cambiar el flujo y regresar esa etiqueta. Por eso dice subrutinas y permiten identificar puntos específicos del flujo del programa. Yo puedo estar interactuando con estas etiquetas cuantas veces yo quiera sin mayor detalle, ¿vale? Entonces, es un ejemplito de etiqueta. Otro ejemplito de etiqueta, por ejemplo, podría ser, no sé, restita, sin mayor problema, mayúsculas y minúsculas, siempre y cuando no comiencen con un número, no hay problema. ¿Puede llevar un número aquí? Sí, ¿sale? Es como cualquier declaración de variable en todos los lenguajes, ¿no? Siempre iniciar con un carácter y posteriormente, bueno, pues ya si quiero agregarle números no habría mayor detalle. Y restita pues puede ejecutar una gran cantidad de líneas de código, ¿no? Aquí una línea, por ejemplo, otra línea, ¿sale? Pueden ser las líneas que sean. Aquí no tengo que tener conflicto todavía. Donde sí voy a tener conflicto es cuando yo las invoque, ¿sale? Después de determinado número de líneas, yo no puedo cambiar el flujo, es decir, pasaron unas 1000 líneas de código y después le digo, ir a iniciar, me va a decir, hey, ahí necesitas tener en cuenta ciertas características. Para cambiar el flujo, yo solamente tengo limitado un número de líneas a las que puedo omitir, ¿sale? Es como, se llaman saltos. Dice, yo no puedo hacer un salto tan grande, pero puedo ir haciendo saltos pequeñitos, ¿no? Tú no puedes saltar a lo mejor 10 metros de manera directa, pero puedes ir haciendo saltitos de 1 metro hasta que cumplas los 10. Algo similar ocurre con las etiquetas. Eso ya lo veremos cuando lo estemos aplicando. Y además de etiquetas, voy a tener una última estructura, ¿sale? Y esa última estructura, bueno, pues es la que nos permite a nosotros como programadores dar referencia del programa. Entonces, esta última se llama en comentarios.
pasa con los comentarios? Dice los comentarios básicamente. Dice los comentarios, pues es todo el texto que permite al programador escribir la funcionalidad de su código. Ya no le sirve como tal al programa, te sirve a ti como programador como una referencia, ¿vale? ¿Qué característica debo de tomar aquí en cuenta? Dice toda la línea del texto que esté después de un punto y coma. ¿Sale? Es decir, el signo con el que yo comento aquí va a ser punto y coma. Y dice toda la línea. Hay una característica, el lenguaje ensamblador también se conoce como lenguaje línea-línea, ¿vale? Es decir, cada línea que tú declares, este es una instrucción para el ensamblador, esta es otra instrucción para el ensamblador, esta es otra instrucción para el ensamblador. Entonces, el ejemplito de esto va a ser así, punto y coma. Este es un comentario. Pero si tú le das salto de línea y le dices, sirve para... Aquí hay detalle, ¿eh? Este ya no sería parte del mismo comentario. ¿Qué tienes que hacer? Volverle a agregar su punto y coma. ¿Sale? Cada línea va a ser una instrucción, entonces tienes que tener cuidado ahí. Aquí no está el comodín así como que diagonal asterisco y comento 50 líneas, ¿no? Porque eso no es posible. Aquí tiene que ser una a una. ¿Vale? Entonces, esas son las 4 estructuras básicas para el lenguaje ensamblador. ¿Vale? Todo lo que yo describa en este lenguaje o va a ser una directiva, o va a ser una instrucción, o va a ser una etiqueta, o va a ser un comentario. No hay más, ¿vale? Entonces, todo lo que yo vaya agregando ahí a un código tiene que caer en cualquiera de estas clasificaciones. ¿Va? ¿Duda hasta ese punto? No, profesor. Nada. Seguros, son unos cracks. No va a ser fácil con ustedes. Venga, pues. Entonces, además de esa estructura, dice, bueno, si ya conoces la estructura, ya sabes qué es lo que estás programando a nivel de hardware, cómo transferir información, pues órale, pues ya casi puedes entrar a programar. ¿Qué otra cosa necesito considerar aquí? Dice, tú necesitas considerar algo que se llama proceso de ensamblado ligado. Algunos nada más lo conocen como proceso de ensamblado ligado, pero yo siempre lo complemento con el de ejecución, ¿sale? Porque de nada te sirve tener el ensamblado y ligado si no ves la acción que está realizando. Entonces, este proceso de ensamblado, ligado y ejecución me va a dar referencia a cómo va a estar trabajando todo el programa. Y dice, básicamente, bueno, si tú sabes que todo lo que se describa con directivas, instrucciones, etiquetas y comentarios es un programa en lenguaje ensamblador que nosotros conocemos como código fuente. Este código fuente, pues estamos de acuerdo que lo desarrolla el programador, ¿no? Este monito bien feliz que está aquí, programe y programe, diciendo, a ver cómo funciona el ensamblador. Así de, iluminado, ¿no? Dice, yo puedo hacer este código fuente. ¿Cómo? ¿A partir de qué? De todo este relajo que tú ya me dijiste. ¿Vale? Tú ya entendiste qué son las directivas, qué son los comentarios, y dices, sale, voy a hacer mi código fuente. Empiezas a tirar ahí tu script. ¿Sale? Tu script lo haces normalmente en cualquier editor de texto. ¿Qué característica debe de tener ese código fuente? Ah, bueno, pues que tu código fuente, descrito en lenguaje ensamblador, debe de tener una extensión siempre, ¿sale? ¿Cuál va a ser esa extensión que va a tener? Dice, el nombre que tú le quieras colocar, de preferencia un nombre corto, porque como se ejecuta a nivel de línea de comandos,
llega a haber detalle, pero que la extensión siempre sea .asm. Es un punto importante, ¿vale? Si tu código no está guardado como ASM, pues no sé qué sea, pero no es ensamblador, aunque en su interior tenga directivas, instrucciones y comentarios, ¿vale? Esto lo marco aquí también, ¿sale? Código fuente descrito en lenguaje ensamblador siempre va a tener una extensión .asm. Dice, después de que tú tienes tu código fuente o que ya lo desarrollaste, aquí está tu script. Dice, ¿qué sigue? Ah, bueno, pues necesitas hacer una traducción, ¿sale? Cuando tú hacías esto en un lenguaje de alto nivel, pues tú tirabas tu código en Java y luego le dabas F11 o dependiendo del compilador que tuvieras, presionabas una tecla y corría, ¿no? Aquí no, aquí solo lo tienes que hacer pasito a pasito. ¿Vale? Entonces, el siguiente paso de tener ese código fuente ASM es transferírselo a quién? A alguien que se va a encargar de interpretarlo, de traducirlo como tal, ¿vale? Y dijimos que el intermediario entre el lenguaje ensamblador y el niveliza y el sistema operativo, pues es básicamente un ensamblador, ¿sale? Ojo, una cosa es el lenguaje ensamblador y otra cosa es el ensamblador. Recuerda aquí nada más, el ensamblador es un software traductor, ¿vale? ¿Traductor de qué? Bueno, pues de un traductor de un lenguaje de bajo nivel a un lenguaje máquina, que es lo que lo diferencia del compilador, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué va a ocurrir aquí con este software traductor? Dice, yo voy a recibir un archivo con extensión .asm, un código fuente, y lo que voy a hacer con él, pues es ir verificando, a ver, ¿tienes una directiva? Ah, correcto, sirve para esto. ¿Tienes una instrucción? Ah, correcto, sirve para esto. Y te voy a ir dando su equivalente, ¿no? La directiva a lo mejor va a ser para ti SEG, y para mí su equivalente sería tener 0001 o FFFF, ¿sale? Eso es lo que va a hacer el ensamblador. Posteriormente, que reciba ese código ASM, tiene que generar una salida. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí con este ensamblador? Recuerdo un poquito ahí. Entonces, código fuente, descrito en lenguaje ensamblador.asm, lo recibe un software traductor. Este software traductor, pues recibe ciertos nombres, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Java, tú tienes NetBeans, tienes Eclipse, tienes Visual Code, etcétera. Puedes tener cualquiera. Aquí en el caso del ensamblador, tu software normalmente se va a llamar ASM, ¿sale? Y lo que va a tener al inicio como nombre que vamos a estar utilizando es es un turbo debugger, y digo, es un turbo ensambler, perdón, y se va a llamar TASM. Lo fabrica DebC, ¿vale? Entonces, ese DebC y ese turbo ensamblador son del fabricante Borland, ¿vale? Un fabricante de software ahí. Si yo tuviera un ensamblador que lo haya generado Microsoft, pues se llamaría MASM, ¿sale? Microsoft Assembler. Acá se llama Turbo Assembler, ¿sale? Si yo tuviera algún otro ensamblador, por ejemplo, de Microchip, se llama PASM, ¿sale? Generaras incluso tu propio ensamblador, bueno, le pondrías la letrita ahí inicial de tu nombre o de tu apellido, pero siempre tienen esta característica, ¿sale? El ASM de Assembler. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando en específico con este Turbo Assembler. Entonces, este sería el otro proceso. Ahora sí, aquí comienza lo bueno, porque dice, tú ya programaste en lenguaje de bajo nivel. Me transfieres tu programita en lenguaje de bajo nivel, yo lo interpreto, lo traduzco, te doy su equivalente, y como salida de este proceso, yo te voy a generar dos cosas, ¿vale? Primero que nada, te voy a generar tu código. ¿Qué es este código objeto? Pues la traducción de todas esas líneas de código, mnemónicos, instrucciones directivas que tú generaste, convertirlo al lenguaje máquina, a números, básicamente.
Y además de ello dice, bueno, si en dado caso tú te equivocaste en algún punto, también te voy a generar otra cosa. Dice, te voy a generar un listado de errores. Puede que ese listado de errores te lo mande en un archivo, dependiendo, o puede que te lo mande directamente a la pantalla, ¿no? Así como los warnings y todo ese rollo que sale cuando tú ejecutas un programa y tienes algún detalle, pues ahí te lo va a estar mandando, ese listado de errores. Dice, en dado caso de que no exista ningún listado de errores, pues tu código objeto se va a generar de manera correcta y este va a tener una característica. Dice, cualquier nombre que tú tengas normalmente va a ser el mismo. Si acá se llamaba holamundo.asm, aquí se va a llamar holamundo.obj. ¿Vale? Esa es la característica que tiene. Cualquier archivo con la extensión obj, en el caso de esta parte, pues sería el código objeto. Y dice, ¿y qué vas a hacer con ese código objeto? Bueno, pues ese código objeto todavía no se puede ejecutar. Lo que tú tienes que hacer ahora es verificar que no esté utilizando alguna librería. ¿Cómo voy a hacer eso? Con un proceso que se llama ligado. ¿Vale? Este ligado verifica si existen librerías que se tengan que usar. Entonces, si en alguna parte de tu código quedó por ahí alguna instrucción sin traducirse y existe alguna librería en específico a la que yo tengo que hacer referencia, por eso lo va a estar vinculando, ¿sale? Ligado. Normalmente ligado pues también es un linkeado, ¿no? Entonces, ¿qué voy a estar utilizando aquí? Otro softwarecito que en este caso se va a llamar T-Link, ¿vale? Si fuera para Microsoft se llama normalmente M-Link, si fuera para los microchips, ahí ya cambia el contexto, ¿no? Pero al menos para este caso nosotros vamos a estar utilizando este softwarecito que se llama T-Link. ¿Qué va a hacer este T-Link? Pues básicamente vincula tu código objeto, ¿sale? Que resultó de esta parte de aquí. Déjenme borrar esto. ¿Sale? Vincula tu código objeto con librerías, ¿sale? Por acá venían librerías, en caso de que existieran, ¿vale? Si no existen, bueno, pues no hay detalle, de todos modos, se cerciora de que no existen, ¿sale? ¿Qué son estas librerías? Pues al final de cuentas códigos que alguien ya generó, recuerda, ¿no? Alguien te quiere transferir un script que ya está probado y totalmente comprobado que funciona, pues simplemente te lo transfiere en un empaquetado, se verifica con el T-Link, si hay que hacer alguna operación, pues se vinculan esas dos operaciones que tenga el código objeto con las librerías y te genera como resultado nuevamente dos cosas, ¿vale? Algo que te va a generar, pues va a ser aquí, primero que nada, algo que se llama tu aplicación, para el caso de que lo vamos a estar haciendo en un emulador con un sistema operativo basado en Windows, pues tus aplicaciones serían asterisco.exe, ¿vale? Tu archivito.exe o tu ejecutable. Y también va a estar generando otra cosita. Dice, además de eso, te voy a estar generando algo que se llama archivo de mapeo. Un asterisco.map, ¿sale? ¿Qué es el asterisco map? Tu archivo de mapeo. Ya sabes qué es el mapeo, entonces tu archivo de mapeo lo que va a contener es la dirección de inicio y fin del segmento de código, la dirección de inicio y fin del segmento de datos y la dirección de inicio y fin del segmento de pila, ¿vale? Te va a dar ahí un archivito donde te va a decir, mira, tu programa, todo lo que tú escribiste, al final de cuentas se ve reflejado en esto, ¿vale? ¿Qué otra cosa va a ocurrir? Te dice, bueno, pues una vez que tú tengas tu aplicación o tu .exe, pues lo vas a poder cargar, ¿vale? Y ejecutar. ¿En quién? Pues al final de cuentas aquí lo vas a ejecutar en tu DOS, ¿sale? En tu sistema operativo de disco, que es el que se va a encargar de atender este archivo .exe, ¿vale? ¿Alguna duda hasta este punto?
Nada. No, profe. Ok. Bueno, algo que me faltó hacer referencia y que ahorita vamos a verificar, por ahí ustedes tuvieron que haber checado algo que se llamaban llamadas a sistemas. El sistema tanto de disco como al sistema básico de entrada y salida, ¿no? En específico, ahorita nos van a interesar las llamadas al 2. ¿Por qué? Dentro del código que yo voy a ejecutar, muchas de esas funciones van a depender del sistema operativo. Entonces, dentro de esa tarea, ustedes pudieron visualizar que de entrada el sistema operativo de disco con qué número de interrupción se identifica. Ya también lo habíamos comentado, pero nada más para recordar. Según sus investigaciones, ¿con cuál se identifica? Es con el... Ah, no, Con es el... otro. Olvídalo, no, es otro. Ahora Es con vamos a el... ver qué pusieron en sus infografías. Por ejemplo, aquí la de... Ay, estoy con el 603. Ay, qué tonto. Bueno, ahorita copio esa información y la pego en su blog de notas de clase, ¿vale? No se apuren. Déjenme irme a su equipo. Qué bueno que me di cuenta ahorita, si no, luego cuando les diga ahí en sus apuntes, me van a decir, ¿cuáles apuntes si no hay nada? Acabo de dejar lista esta. Sesión 3 de la sesión 4. Ok, aquí en sus interrupciones y llamadas al sistema. Vamos a ver qué fue lo que colocaron. Por ejemplo, Edmundo. Clasificación de las llamadas. Right. No colocó la información requerida. A ver, vamos a ver otro. Aquí el de Karim. Está bien cruel, Karim. Ok, sí tiene aquí la parte del int. Bueno, no va a tardar más aquí en estar verificando. ¿Qué va a ocurrir aquí? Entonces, notas de clase. Básicamente, cuando yo hago llamadas al sistema operativo, estoy ejecutando una interrupción que comentábamos. Y esa interrupción tiene un número, dijimos un número de identificador, ¿sale? ¿Cuál va a ser ese número de identificador? Dice, bueno, no lo colocamos con ustedes, pero lo que ocurriría aquí sería algo como esto, ¿sale? Interrupción de llamadas al 2, al sistema operativo de disco. Su identificador es 21H, ¿sale? Cuando yo me encuentre un proceso de interrupción y que seguido tenga este número de índice, pues sé que está llamando al sistema operativo de disco. Entonces me voy a encontrar una instrucción como esta, mira, int, ¿sale? Ya no es entero, comentar ahí, ¿sale? Y después un número, no le estoy diciendo declaro un entero de tipo 21, le estoy diciendo genera un proceso de interrupción y ese proceso de interrupción va a llamar al sistema operativo de disco, por eso llaman llamadas al sistema. Ahora, ¿para qué voy a llamar al sistema? Para que este sistema desencadene una función o ejecute una función muy específica, ¿sale? Ahora, déjenme pasar por aquí un documentito que también se los voy a transferir. Almacenamiento, que está por aquí. Les voy a compartir este archivito ahorita en un ratito, ¿vale? Se llama un apéndice. Ese es un apartado de un libro ya muy viejito que ya no he vuelto a encontrar, siempre les digo. Y por ahí en algún semestre alguno de sus compañeros se dio la tarea de escanearlo. Yo lo tenía en físico, pero pues ellos lo escanearon para no sacar copias. Ya se los paso así escaneado. Esto es como referencia. Ustedes pueden ir buscando estas funciones de manera independiente y también las encontrarían.
Vamos que termine de hacer esto. Mira, aquí me habla de esta parte del ensamblador, me habla de algunas directivas, esto no se alcanza a apreciar bien, pero realmente lo que me interesa ya me pasé. Va a ser esto de aquí, mira. Llamadas a funciones del 2. Dice, el índice va a ser interrupción 21H. Y ya viene aquí una especificación. Dice, para utilizar las llamadas a funciones del 2, siempre ubique el número de función en el registro AH y cargue el resto de la información pertinente en los registros, como se describe en la tabla, como datos de una entrada. Una vez logrado esto, indique con una int 21h para ejecutar la función del 2. Entonces, eso es lo que les comentaba, ¿no? El int hace referencia a un proceso de interrupción, el 21h a llamar al sistema operativo para que ejecute esa función. ¿Y qué funciones son las que yo puedo tener? Ok, aquí va a haber una tablita, mira, llamadas a funciones del 2. Todas las funciones están enumeradas, ¿sale? En hexadecimal, la 00, la 01, la 02, hasta, no me acuerdo si son como 70, ¿vale? No recuerdo bien el dato ahí, pero van enumeradas de esta manera, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? Bueno, pues normalmente el primero que nosotros hacemos pues, es imprimirlo a la mundo, ¿no? Entonces voy a buscar aquí alguna y me voy a encontrar con esta funcióncita, mira, la 09H. Despliega una cadena de caracteres, esto es lo que hace. Y me indica qué es lo que tengo que hacer. Dice, imagínate que esto es un método en un lenguaje de alto nivel. Dice, como argumentos, en AH tú le tienes que transferir el valor 09H. ¿Para qué? Para que la llame. Después, lo que le vas a estar indicando es qué es lo que quieres que imprima, ¿no? La dirección de la cadena de caracteres. Entonces aquí le vas a poner el identificador de la variable o la cadena de caracteres. ¿A dónde? A un registro de X. ¿Sale? Y todavía me pone una notita aquí, dice, para que la cadena de caracteres se identifique su fin, tú le tienes que colocar un valor ASCII, que sería 24H, o el carácter, que es el signo de pesos. Dice, la cadena puede tener cualquier longitud y contener caracteres de control, tales como retorno de carro y avance de línea. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer ya con este tipo de información, donde ya me estaba hablando de funciones, que se generan al llamar al sistema operativo de disco, donde me está hablando ya de directivas, donde me está hablando ya del proceso de ensamblado, ligado y ejecución, pues sería comenzar con mi primer programita, ¿vale? Déjenme colocar por aquí también en otra sesión, ay, ¿dónde la dejé? Dijimos que estaba en aquí. Ahorita les copio esa información, como les comenté. Sale pues. Entonces, dice, si tú ya conoces todo este proceso de modos de direccionamiento, ya conoces también, esto tarda en cargar. ¿O dónde quedó? En la sesión 3. Le hice un revoltijo aquí. Sí, lo dejé por acá. Si tú ya conoces toda esta parte de aquí, entonces lo que corresponde es que, dice, pues tú como usuario generes un código fuente descrito en lenguaje ensamblador. El código fuente descrito en lenguaje ensamblador también va a manejar una estructura. Ojo con esto, una es la estructura del lenguaje general y otra es la estructura de un código fuente, ¿vale? La estructura de tu código fuente, básicamente lo que me va a estar integrando va a ser algo como lo siguiente, ¿vale? La estructura de tu código fuente en lenguaje ensamblador sería algo como esto. Dice, primero que nada tú tienes que declarar segmentos. Entonces, voy a declarar un segmento. Dijimos, lo puedo hacer a partir de la palabrita seg o en su defecto, y la más funcional es hacerlo con un puntito. A lo mejor no se alcanza a apreciar. 6, ¿sale?
Te voy a poner por aquí la notita. Recuerda que un punto y coma indica un comentario. Entonces, seg o un punto, es lo mismo, ¿sale? Indican generar un segmento. Entonces, lo primero que tengo que hacer es generar un segmento para el programa. Dijimos, segmento para un modelado, un model, y después un tamaño. Small. Puede ser small, puede ser medium, puede ser tiny. Aquí en este apéndice también se los maneja, mira. Aquí están. Modelos de memoria del ensamblador, dice. Los modelos de memoria y la aseveración .model fueron explicados, bueno, en un capítulo y utilizan exclusivamente por medio de texto. Aquí dice los modelos de memoria disponibles para el desarrollo de software. Entonces, puede ser un modelo tiny, dice, todos los datos y códigos deben caber en un segmento. Los programas del modelo tiny están descritos en formato .com. ¿Sale? Estos formatos ya son muy viejitos, lo que quiere decir que el programa debe iniciar con una localidad 100H. Entonces, este no lo vamos a ocupar por esas características. Nuestros sistemas ya no ejecutan archivos .com. ¿Sale? Dice, un small de este modelo contiene dos segmentos, un segmento de datos, ¿sale? De 64 kilobytes y un segmento de código de 64 kilobytes. Entonces, este es el que nosotros vamos a estar utilizando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tenemos esos dos segmentos, tanto datos como instrucciones, ¿vale? Y pues nos los va a estar definiendo de 64 kilobytes. No los vamos a utilizar los 64 kilobytes, estos se van a ir adaptando a el número de líneas que nosotros generemos y al número de variables que nosotros describamos también, ¿sale? Pero de igual manera podría ser, además de small, podría ser medium. Dice, este modelo contiene un segmento de datos de 64 kilobytes y cualquier número de segmentos de código para programas más grandes. Es decir, si tus instrucciones no cupieron en 64 kilobytes, puedes cambiar e irte a uno medio. Entonces, el tamaño en lugar de ser 64, pues podría ser 128, podría ser 256, etcétera. Puede ser de modelo compact. Dice, un segmento de código contiene el programa y cualquier número de segmento de datos, ¿vale? Entonces aquí se invierte, aquí uno de datos y cualquier segmento de instrucciones, aquí un solo segmento de instrucciones y cualquier tamaño de segmento de datos, o puede ser large, dice, el modelo large permite cualquier número de segmentos tanto de código como de datos, o puede ser huge, ¿vale? Este modelo es igual a large, pero los segmentos de datos pueden contener más de 64 kilobytes cada uno, o puede ser flat. Dice, solamente disponible para Microsoft Assembler en su versión 6.x en adelante, ¿vale? Entonces, para no entrar ahorita en conflicto, nosotros vamos a estar utilizando este modelo small. Y ya nos está diciendo, dice, dos segmentos, uno para datos de 64K y otro para código de 64K. Entonces, al momento que yo digo aquí punto model small, lo que está haciendo esta directiva, pues como ya dijimos, déjenme dibujar aquí la memoria, es venir a tu RAM y apartar un espacio. Dice, ¿cómo se llama tu programita? Pues no sé, todavía no le pone nombre, pero de entrada yo ya sé que va a tener segmentos de 64, ¿sale? De 64K, tanto para datos, ¿sale? Como para instrucciones, o código e instrucciones. Entonces, tiene otro de 64. Y además no lo especificaba ahí, pero dice, si tú necesitas un segmento de pila, ese te lo voy a dar de 1K. ¿Sale? Eso es lo que me estaría especificando este punto model small. Después, ¿qué otra cosa voy a hacer aquí? Dice, bueno, pues además de eso, después de definir el tamaño del programa en memoria, pues defíneme ahora sí qué segmentos vas a utilizar. Entonces yo puedo definir aquí el segmento de pila, punto stack, ¿sale? Si yo no, creo que dice así, punto stack. ¿Vale? Si yo no le defino un valor inmediatamente después del stack, es decir, si nada más dejo punto stack, me está dando este kilobyte, ¿sale? De direcciones. Pero yo le puedo definir aquí, por ejemplo, 100 o 10 o 20, las que yo quiera, para cambiar este tamañito que le está dando en la memoria. Ahorita lo voy a dejar por default, ¿sale? Posteriormente, ¿qué otra cosa tengo que agregar? Dice, pues ahora sí, tu segmento de datos, ¿sale?
Aquí en este apartado del segmento de datos, tú ya puedes colocar todas las variables que requieras. Un comentario. Y posteriormente, punto, ¿sale? Este sería como tu main, básicamente. Aquí vas a poner ahora sí todas las instrucciones. Todas las instrucciones. ¿Sale? Y finalmente la palabrita end. La estructura general. Declarar un modelo para el programa, declarar un tamaño de pila o un segmento de pila, declarar un segmento para los datos y declarar un segmento para el código. Esto es cualquier programa que tú vayas a generar, van a tener esta pequeña estructura. ¿Qué es lo que va a ir cambiando? Bueno, pues las variables y las instrucciones que vas a ir ejecutando. ¿Vale? Para empezar a trabajar ya con esta parte, por ahí les voy a dejar una investigación que va a hacer referencia a la declaración de variables o al tipo de datos que yo puedo manejar en lenguaje ensamblador. Y posteriormente, bueno, pues que analicemos aquí esta parte de las funciones del sistema operativo de disco. ¿Vale? Ya se va a terminar la sesión, entonces eso ya se los dejo de tarea. Pero yo creo que se las dejo regresando de vacaciones para que no tengan detalle. ¿Vale? Entonces, ¿dudas hasta este punto? Yo tengo una duda. Dígame. Bueno, ¿en qué lo vamos a programar? ¿En qué software o qué emulador vamos a ocupar? TurboAssembler. Yo se los voy a estar compartiendo. ¿Sale? Lo que les voy a compartir es un software que se va a instalar súper fácil ahí en su computadora y va a ser algo como esto. Miren, me dicen si se alcanza a apreciar. ¿Vale? Este pequeño software lo que hace es emular la arquitectura, en lugar de que sea la arquitectura general de tu equipo de 64 bytes, lo que está haciendo es emular una arquitectura de 32 bytes, ¿vale? De 32 bits, básicamente. Es decir, en lugar de que tú tengas que instalar un sistema operativo de 32 bits, este es como si fuera una pequeña máquina virtual que está simulando esa arquitectura, ¿vale? Ya en su momento les voy a estar especificando cómo va a funcionar. ¿Vale? Ahorita todavía tenemos que ver esa parte del tipo de datos y demás. Completa. Ahora, lo que les digo, esto está emulando, ¿no? Pues imagínate que esta es la máquina virtual, el DOSBox, y sobre DOSBox se está ejecutando una terminal. Ya me está dando ahí unas características de una máquina virtual, dice, ¿sale? Me marca la velocidad del procesador y algunas otras características, y dentro de él estoy ejecutando una terminal. Esto es lo mismo que si yo tuviera aquí mi CMD, ¿no? Si no hay problema. Esto que yo estoy haciendo aquí de lanzar este SMD, lo está haciendo esta máquina virtual, este DOSBox. No lo hago directamente aquí porque esta arquitectura es de 64 bits y hay conflicto en la compatibilidad, ¿no? Al final de eso ya lo vamos a estar viendo en la siguiente sesión. ¿Va? ¿Alguna otra duda respecto a lo que vimos ahorita? Modos de direccionamiento, estructura del lenguaje ensamblador, proceso de ensamblado, ligado y ejecución, y estructura de un programa en ensamblador o de un código fuente en ensamblador. ¿Ninguna? Vale, pues. Ahorita les mando ahí en el canal general este apéndice para que lo vayan verificando, le vayan dando una leída y ahorita copio la información que me equivoqué de blog de notas y se las pongo ahí en la sesión 4. ¿Vale? Dejo de compartir esto. Nada más descargo la lista de asistencia.